Filosofía desatada. En un mundo donde todo cambia, ¿puede existir algo que permanezca constante? Algo que conecte el caos con un orden oculto, casi invisible, pero siempre presente. Bienvenidos a Filosofía desatada. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los conceptos más fascinantes y enigmáticos de la historia del pensamiento, el logos de Heráclito, el principio racional que, según él, subyace a todo lo que existe. ¿Qué significa realmente? ¿Cómo puede algo tan abstracto como el logos ayudarnos a entender el universo, nuestra vida e incluso las crisis que enfrentamos día a día? Para este vídeo, hemos reconstruido fragmentos de Heráclito y explorado cómo sus ideas resuenan con descubrimientos científicos y tradiciones espirituales de hoy. Desde la física cuántica hasta la espiritualidad oriental, hemos analizado textos, consultado estudios y buscado conexiones que pueden cambiar la forma en que percibes la realidad. Si alguna vez has sentido que todo está desconectado, que el mundo carece de sentido, este vídeo es para ti. Vamos a desvelar el misterio de cómo el orden surge del caos. Quédate hasta el final, y si disfrutas de estas reflexiones que te empujan a pensar diferente, considera suscribirte. Aquí, la filosofía se convierte en una brújula para la vida. Hace más de 2500 años, en la ciudad de Éfeso, ubicada en la costa de lo que hoy conocemos como Turquía, vivió uno de los pensadores más enigmáticos de la filosofía occidental, Heráclito. Su figura, rodeada de misterio, se ha ganado el apodo de El Oscuro, no solo por el estilo críptico de sus escritos, sino por la profundidad con la que abordaba los grandes interrogantes de la existencia. Heráclito no dejó un sistema filosófico completo, lo que tenemos de él son fragmentos, pequeñas piezas de un rompecabezas que nos desafía a interpretar su visión del mundo. Heráclito vivió en una época de grandes cambios sociales y políticos. Éfeso, su ciudad natal, era un importante centro comercial y cultural del mundo griego, un lugar donde ideas provenientes de Oriente y Occidente se entrelazaban. Sin embargo, lejos de la vida pública y las disputas políticas, Heráclito se refugió en la introspección, adoptando una postura crítica frente a la sociedad de su tiempo. Para él, la sabiduría no estaba en las opiniones de las masas, sino en el ejercicio constante del pensamiento profundo. Uno de los símbolos más recurrentes en su filosofía es el fuego. Para Heráclito, el fuego no era solo un fenómeno físico, sino una metáfora del cambio constante que define la realidad. Todo fluye, todo cambia, y el fuego, con su capacidad de consumir y transformar, encarna esta idea a la perfección. No es casualidad que lo llamemos el filósofo del fuego, este elemento simboliza no solo la destrucción, sino también la creación. Piensa, por ejemplo, en el ciclo de la naturaleza, un bosque devastado por el fuego se regenera con el tiempo, dando paso a nuevas formas de vida. Para Heráclito, este ciclo de transformación era una manifestación del logos, la razón universal que subyace a todo. Pero, ¿qué es exactamente el logos? Heráclito lo describe como una especie de ley cósmica, un principio racional que organiza el universo. Aunque invisible, está presente en cada rincón de la realidad, conectando los opuestos y dándoles un sentido mayor. Día y noche, vida y muerte, alegría y tristeza, todos estos contrastes, según Heráclito, son necesarios para el equilibrio del cosmos. Aquí es donde su filosofía se vuelve verdaderamente profunda. No hay caos sin orden, ni orden sin caos. Ambos se necesitan mutuamente para existir. Lo fascinante de Heráclito es que sus ideas no solo se quedaron en su tiempo, sino que han resonado a lo largo de la historia. Su pensamiento ha influido en tradiciones filosóficas y religiosas, desde el estoicismo hasta el cristianismo, donde el logos fue reinterpretado como la palabra divina. Incluso en la ciencia moderna encontramos ecos de su visión, en la teoría del caos, por ejemplo, donde fenómenos aparentemente aleatorios siguen patrones matemáticos subyacentes, o en la física cuántica, que explora la naturaleza dual y contradictoria de las partículas subatómicas.
Heráclito nos invita a mirar el mundo desde una perspectiva diferente, a aceptar el cambio como la única constante. Su filosofía, aunque escrita hace milenios, sigue teniendo una relevancia sorprendente. Es un recordatorio de que, aunque la vida parezca caótica y llena de incertidumbres, hay un orden más profundo que podemos intuir, si estamos dispuestos a observar con atención. Cuando Heráclito habla del logos, no se refiere simplemente a la palabra o al discurso, como podría sugerir una traducción literal. Para él, el logos es algo mucho más profundo, un principio universal que rige el orden del cosmos. Es la lógica oculta detrás del constante fluir de la realidad, una fuerza que conecta lo aparentemente contradictorio y da sentido al caos. Heráclito veía en el logos no solo una explicación del mundo, sino también una guía para comprenderlo. En su filosofía, el logos es la clave para descifrar la unidad en la diversidad. Imagina un río, a simple vista, parece ser un flujo continuo de agua, siempre en movimiento. Pero si miramos más de cerca, vemos que está compuesto por corrientes, remolinos y gotas individuales. Cada elemento parece distinto, incluso caótico, pero juntos forman una totalidad coherente. Este es el tipo de orden que Heráclito atribuye al logos, una armonía subyacente que sostiene la aparente desunión. Lo fascinante del logos es su capacidad para reconciliar los opuestos. Heráclito insistía en que la lucha entre contrarios no es un defecto del universo, sino su esencia misma. Día y noche, frío y calor, vida y muerte, estos contrastes no son enemigos, sino aliados en un equilibrio dinámico. Sin oscuridad, la luz no tendría significado, sin muerte, la vida carecería de propósito. El logos es lo que permite que estos opuestos coexistan y se complementen. Para ilustrar esta idea, pensemos en una cuerda de arco. La tensión entre sus extremos opuestos es lo que da al arco su funcionalidad. Si no hubiera tensión, sería inútil. De manera similar, Heráclito veía en los opuestos del mundo una fuerza creativa, una energía que impulsa el cambio y mantiene el orden. Este concepto resuena incluso en la ciencia moderna. La electricidad, por ejemplo, surge de la interacción entre cargas opuestas. Sin esa tensión, muchos de los dispositivos que usamos a diario simplemente no funcionarían. El logos no solo habla de equilibrio, sino también de conexión. En este sentido, Heráclito parece anticipar algo que la física moderna ha buscado durante décadas, una teoría unificadora del universo. Piénsalo por un momento. Desde Einstein hasta la mecánica cuántica, los científicos han intentado encontrar una explicación que abarque tanto lo infinitamente grande como lo infinitamente pequeño. Heráclito, en su tiempo, ya intuía que debía haber un principio común que uniera todas las cosas. Un ejemplo concreto es la teoría del caos, que nos muestra cómo patrones complejos emergen de sistemas aparentemente desordenados. Piensa en los fractals, esas formas geométricas que se repiten a diferentes escalas. Desde la estructura de una hoja hasta la formación de galaxias, estos patrones demuestran que, incluso en el caos, hay una lógica subyacente. Este es precisamente el tipo de orden que Heráclito atribuiría al logos, un equilibrio que no siempre es evidente, pero que está ahí, esperando ser descubierto. El logos de Heráclito nos invita a mirar más allá de la superficie, a buscar conexiones donde otros solo ven caos. Nos recuerda que el mundo no es simplemente un lugar de conflictos y contradicciones, sino un tejido intrincado de relaciones que, juntas, forman un todo coherente. Y aunque este principio pueda parecer abstracto, su aplicación es profundamente práctica. Nos enseña a aceptar el cambio, a entender los opuestos y a encontrar sentido incluso en los momentos más inciertos de nuestras vidas. Heráclito es famoso por su afirmación de que no puedes bañarte dos veces en el mismo río. Esta frase, aparentemente simple, encierra una de las ideas más poderosas y profundas de su filosofía, la noción de que todo está en constante cambio. Imaginemos por un momento un río. Cuando entras en él, el agua fluye,
al instante siguiente, ya no es la misma. El río sigue siendo un río, pero su esencia está definida por su movimiento perpetuo. Para Heráclito, esta imagen no solo describe un río, sino toda la realidad. El cambio, según Heráclito, no es algo que ocurra de vez en cuando, es la esencia misma de la existencia. Nada permanece igual, las estaciones cambian, las personas envejecen, las ciudades se transforman, e incluso las estrellas en el cielo nacen, brillan, y eventualmente, mueren. Todo lo que existe está en un flujo continuo, y entender este principio nos permite ver el mundo de una manera completamente diferente. Pensemos en nuestra vida cotidiana. Tal vez recuerdes momentos de tu juventud que parecían inmutables, como una reunión familiar o un paisaje que te parecía eterno. Pero si vuelves a esos lugares o tratas de recrear esas experiencias, te darás cuenta de que ya no son los mismos. El lugar puede estar ahí, pero ha cambiado, las personas ya no son las mismas, los objetos se desgastan, e incluso tu propia percepción ha evolucionado. Esto puede ser un pensamiento inquietante, pero también es liberador. Nos enseña a valorar el momento presente, sabiendo que nunca se repetirá de la misma forma. El cambio constante también está presente en la naturaleza. Tomemos el ejemplo del ciclo de vida de las estrellas. Una estrella comienza como una nube de gas, luego se enciende y brilla durante millones de años antes de convertirse en una enana blanca, un agujero negro o explotar como una supernova. Este proceso, que puede durar eones, refleja perfectamente la visión de Heráclito: nada es estático, pero cada transformación es parte de un todo más grande y armonioso. En la ciencia, esta idea también encuentra eco. La teoría de la evolución nos muestra cómo las especies cambian constantemente para adaptarse a su entorno. Lo que hoy parece sólido y permanente es, en realidad, el resultado de millones de años de transformaciones graduales. Incluso nuestras propias células están en continuo movimiento, cada segundo, miles de ellas mueren y son reemplazadas, manteniéndonos vivos. Este proceso es invisible para nosotros, pero es una prueba más de que el cambio es la esencia de la vida. Heráclito no veía el cambio como un enemigo, sino como algo necesario y natural. Para él, el cambio es lo que da sentido a la existencia, y tratar de resistirlo es como intentar detener el flujo de un río con las manos, un esfuerzo inútil. En lugar de luchar contra él, Heráclito nos invita a aceptarlo, a fluir con la corriente y a encontrar armonía en el movimiento. En un mundo donde muchas veces buscamos estabilidad y seguridad, este pensamiento puede parecer desconcertante. Pero también ofrece una gran sabiduría. Nos recuerda que, aunque nada permanezca igual, todo forma parte de un ciclo mayor. Al igual que el agua del río sigue su curso para llegar al mar, nuestras propias vidas, con sus altibajos, son parte de un flujo universal más grande de lo que podemos imaginar. Entender esto no solo nos ayuda a aceptar el cambio, sino a encontrar belleza en él. Para Heráclito, el universo no es un lugar de paz estática, sino un campo de tensión perpetua. Su frase, "la guerra es la madre de todo", no debe tomarse literalmente, sino como una metáfora profunda de cómo los opuestos, en conflicto constante, son la fuerza que da forma a la realidad. Día y noche, calor y frío, vida y muerte, estos contrastes no solo existen, sino que son esenciales para el equilibrio del cosmos. Sin la oscuridad, no podríamos valorar la luz; sin el descanso, el trabajo carecería de sentido. En esta tensión, según Heráclito, se encuentra el motor del cambio y el principio del orden. Un ejemplo claro de esta idea está en la electricidad. Este fenómeno, que sostiene la mayor parte de nuestra vida moderna, no sería posible sin la interacción entre cargas positivas y negativas. Es precisamente esa oposición lo que genera la corriente eléctrica que alimenta nuestros hogares y dispositivos. Sin tensión, no habría energía; sin conflicto, no habría progreso. Este es el tipo de dinámica que Heráclito veía en todo el universo,
una danza entre opuestos que, lejos de destruirse, se complementan y generan algo nuevo. Lo mismo ocurre en la economía. Los mercados, en su funcionamiento más básico, están llenos de tensiones, la oferta y la demanda, el ahorro y el consumo, el riesgo y la recompensa. Estas fuerzas, en constante interacción, mantienen el equilibrio del sistema. Cuando una de ellas domina por completo, se produce un colapso, como en las burbujas financieras o las crisis de mercado. Heráclito, de haber vivido en nuestra época, habría visto en estas dinámicas una confirmación de su filosofía: la armonía no surge de la ausencia de conflicto, sino de su gestión y equilibrio. La naturaleza también nos ofrece ejemplos contundentes. Piensa en el ciclo del agua. La evaporación, la condensación y la precipitación son procesos opuestos, pero interdependientes. El agua sube al cielo como vapor, se enfría y forma nubes, y luego regresa a la tierra como lluvia, alimentando ríos, mares y la vida misma. Este ciclo, que podría interpretarse como una tensión constante entre el ascenso y el descenso, es lo que permite la existencia de la vida tal como la conocemos. Heráclito nos invita a mirar más allá de lo superficial y a entender que los opuestos no son fuerzas enemigas, sino partes necesarias de un todo mayor. Esta idea está profundamente conectada con su concepto del logos, la razón universal que organiza y da sentido a estas tensiones. El logos es lo que asegura que, aunque los opuestos estén en constante lucha, esa lucha no sea destructiva, sino creativa. Es lo que convierte el caos en cosmos. Incluso en nuestra vida personal, esta idea tiene una aplicación directa. Las dificultades, los retos y los conflictos que enfrentamos no son obstáculos para evitar, sino oportunidades para crecer. Heráclito nos enseña que la tensión no es algo de lo que debamos huir, sino algo que debemos abrazar. Es a través del enfrentamiento con nuestros propios opuestos, la duda y la certeza, la alegría y el dolor, el éxito y el fracaso, como encontramos nuestro verdadero equilibrio. Aceptar esta tensión no significa resignarnos al conflicto, sino entender que es parte fundamental del proceso. Heráclito nos muestra que, al igual que el arco y la lira producen armonía gracias a la tensión de sus cuerdas, nosotros podemos encontrar sentido y belleza en las contradicciones de la vida. La guerra, en este sentido, no es un fin en sí misma, sino la madre de toda creación y transformación. En el corazón del pensamiento de Heráclito está la idea del logos como una lógica universal que conecta y da sentido al aparente caos del universo. Lo asombroso es que, aunque Heráclito vivió hace más de 2 milenios, su concepto del logos resuena con algunos de los descubrimientos más avanzados de la ciencia moderna. En campos tan diversos como la física cuántica, la teoría del caos o la biología, encontramos ejemplos de cómo patrones subyacentes gobiernan fenómenos que, en apariencia, son completamente caóticos. Pensemos, por ejemplo, en la teoría del caos. Este campo de estudio se ocupa de sistemas que parecen desordenados e impredecibles, pero que en realidad siguen reglas matemáticas definidas. Un ejemplo famoso son los fractals, estructuras geométricas que se repiten a diferentes escalas. Desde la forma de las montañas hasta el diseño de las hojas de un helecho, los fractals demuestran que incluso en lo que parece aleatorio hay un orden oculto. Heráclito habría visto en estos patrones una confirmación de su idea del logos, esa lógica que subyace a todo y que solo se revela cuando miramos con suficiente profundidad. Otro ejemplo fascinante proviene de la mecánica cuántica, un campo que examina el comportamiento de las partículas subatómicas. A simple vista, el mundo cuántico es un lugar extraño y contradictorio, partículas que se comportan como ondas, objetos que están en múltiples estados al mismo tiempo y eventos que parecen completamente aleatorios. Sin embargo, detrás de este aparente caos, los físicos han descubierto principios fundamentales que conectan estos fenómenos. La dualidad onda-partícula, por ejemplo, muestra cómo dos opuestos pueden coexistir y formar parte de un todo coherente.
Esta tensión entre lo impredecible y lo ordenado es un reflejo moderno del pensamiento de Heráclito. Incluso en campos como la biología, encontramos ecos del logos. Consideremos la evolución de las especies. Aunque parece un proceso caótico, donde las especies aparecen, cambian y desaparecen según las circunstancias, en realidad sigue patrones claros dictados por la selección natural. La diversidad de la vida en la Tierra no es un accidente, es el resultado de millones de años de adaptación y equilibrio dinámico. Heráclito, con su idea de que los opuestos y el cambio constante son esenciales para el orden del universo, habría entendido perfectamente este proceso. El logos, entonces, no es solo un concepto filosófico, sino una intuición que parece haber anticipado algunos de los principios más fundamentales de la ciencia. Heráclito nos invita a mirar más allá de lo superficial, a encontrar el orden en lo que parece caótico. Y esto es precisamente lo que la humanidad ha buscado a través de la ciencia, un principio unificador que explique la complejidad del cosmos. La búsqueda de ese orden subyacente sigue siendo una de las grandes metas de la humanidad. Desde Einstein, que intentó unificar las leyes de la física en una sola teoría, hasta los avances actuales en inteligencia artificial, seguimos explorando el logos de nuestro tiempo. Aunque las respuestas completas aún se nos escapan, la promesa de encontrar una lógica universal sigue inspirando nuestra curiosidad. Para Heráclito, el logos no era algo que pudiera ser comprendido plenamente por todos, pero estaba allí, guiando y estructurando todo lo que existe. Hoy, cada avance científico parece acercarnos un poco más a esa misma conclusión, que incluso en el aparente desorden del universo, hay un principio de conexión y armonía. Solo necesitamos la disposición para buscarlo. El logos de Heráclito no se limita al ámbito filosófico o científico, su influencia ha atravesado los siglos y ha dejado una marca profunda en la espiritualidad y las tradiciones religiosas de diversas culturas. Este concepto, que originalmente describía una lógica universal que conecta y organiza todo lo existente, ha sido reinterpretado como un principio trascendental que une la razón y la fe, ofreciendo un puente entre el pensamiento racional y la búsqueda espiritual. Un ejemplo notable de esta conexión se encuentra en el cristianismo, específicamente en el Evangelio de Juan. La apertura de este texto comienza con las palabras: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí, verbo, es una traducción directa del término griego logos. Juan presenta al logos como una entidad divina, el principio creador por medio del cual todo fue hecho. Esta interpretación eleva la idea de Heráclito a un plano espiritual, vinculándola con la figura de Jesucristo, considerado la manifestación encarnada de ese logos divino. Para los primeros cristianos, esta conexión ofrecía una síntesis entre la filosofía griega y la fe cristiana, proporcionando un marco lógico y trascendental para comprender el universo y su propósito. Sin embargo, la resonancia del logos no se limita a Occidente. En las tradiciones orientales, encontramos conceptos que, aunque expresados de manera diferente, comparten una sorprendente afinidad con la idea heraclítea. Un ejemplo es el Tao en el taoísmo chino. El Tao, como lo describe Lao Tse, es el principio fundamental que rige el cosmos. Es el camino, el flujo natural de las cosas, y aunque no puede ser completamente comprendido o definido, está presente en todo lo que existe. Al igual que el logos, el Tao une los opuestos y guía el equilibrio del universo. Este paralelismo sugiere que, más allá de las diferencias culturales, la humanidad ha intuido la existencia de un principio unificador que conecta todo lo que percibimos. Lo interesante del logos como puente es que no requiere que escojamos entre la razón y la fe, más bien, nos invita a integrarlas. En lugar de ver la lógica y la espiritualidad como opuestos irreconciliables, el logos propone que ambas son partes de un mismo todo. Por un lado, nos ayuda a entender el mundo de manera racional, buscando conexiones y patrones. Por otro, nos ofrece una dimensión trascendental, una puerta hacia el misterio y lo sublime.
Esta integración tiene aplicaciones prácticas. Piense en esos momentos en los que se enfrenta a decisiones difíciles o eventos que parecen caóticos. La razón puede ayudarnos a analizar los hechos y planificar, pero la espiritualidad nos ofrece un sentido de propósito y esperanza. Heráclito, con su idea del logos, nos invita a abrazar ambos enfoques, a encontrar la armonía entre el análisis lógico y la contemplación espiritual. El logos también nos recuerda que la conexión entre razón y fe no es solo individual, sino colectiva. A lo largo de la historia, las grandes tradiciones religiosas y filosóficas han buscado explicaciones que unan lo tangible y lo intangible. Desde la cúpula del Panteón romano, diseñada para conectar la tierra y el cielo, hasta los mandeles tibetanos, que simbolizan el orden cósmico, vemos reflejada una aspiración compartida por la humanidad, comprender y participar en ese flujo universal. En última instancia, el logos es un recordatorio de que la vida no puede ser completamente explicada por un solo camino. En su profundidad, nos invita a cruzar ese puente entre lo visible y lo invisible, entre lo que podemos medir y lo que simplemente sentimos. Nos sugiere que, quizás, la verdadera sabiduría reside en la capacidad de mantenernos abiertos a ambos mundos, entendiendo que la lógica y la fe son, en realidad, dos caras de la misma moneda. Heráclito, con su visión del logos y del cambio constante, no se limita a ofrecernos un marco filosófico para entender el universo, también nos deja una guía práctica para afrontar los desafíos de la vida moderna. Aunque su mundo era muy diferente al nuestro, las lecciones que podemos extraer de su pensamiento siguen siendo profundamente relevantes, especialmente en un tiempo como el actual, marcado por cambios vertiginosos, incertidumbre y tensiones aparentemente irreconciliables. En primer lugar, la idea del cambio constante nos invita a aceptar que la estabilidad absoluta es una ilusión. En una época donde las transformaciones tecnológicas, sociales y económicas se suceden a una velocidad asombrosa, esta aceptación es fundamental. Tomemos como ejemplo el avance de la tecnología. Muchos de nosotros hemos visto cómo los teléfonos móviles, Internet y la inteligencia artificial han cambiado radicalmente nuestras vidas en apenas unas décadas. Resistirnos a estos cambios puede ser frustrante, pero entenderlos como parte de un flujo continuo nos ayuda a adaptarnos y encontrar nuevas oportunidades en medio de la transformación. Heráclito también nos enseña la importancia de los opuestos y el equilibrio. En nuestra vida diaria, enfrentamos constantes tensiones, entre el trabajo y el descanso, el éxito y el fracaso, la alegría y el dolor. La sociedad moderna, con su ritmo acelerado, a menudo nos empuja a extremos, valorando la productividad sobre el descanso o el éxito material sobre el bienestar emocional. Sin embargo, Heráclito nos recuerda que estos opuestos son necesarios para la armonía. El descanso no solo es un escape del trabajo, sino que lo complementa, permitiéndonos ser más productivos y creativos. De igual forma, los fracasos no son simplemente obstáculos, sino pasos necesarios en el camino hacia el éxito. Un ejemplo práctico de esto se ve en la gestión de las crisis personales. Tal vez has atravesado momentos de pérdida, ya sea en el ámbito laboral, familiar o personal. En esos instantes, el cambio puede parecer abrumador, como una corriente que nos arrastra sin rumbo. Pero si tomamos prestar a la perspectiva de Heráclito, podemos empezar a ver esos momentos como parte de un ciclo más amplio. La pérdida puede dar paso a nuevas oportunidades, el caos, a un nuevo orden. Esta perspectiva no elimina el dolor, pero nos da herramientas para enfrentarlo con mayor serenidad. Heráclito también nos invita a encontrar sentido en el caos. En la vida moderna, esto puede traducirse en buscar propósito incluso en los momentos más inciertos. Pensemos en los cambios sociales y económicos que muchos de nosotros hemos visto a lo largo de nuestra vida. Desde la globalización hasta las crisis financieras, cada transformación ha traído desafíos, pero también nuevas formas de conectarnos, innovar y crecer como individuos y sociedades. En lugar de ver el cambio como una amenaza,
Heráclito nos anima a verlo como una oportunidad para evolucionar. Incluso en los pequeños detalles de la vida cotidiana, el pensamiento de Heráclito puede ser una brújula. Imagina que estás enfrentando un conflicto con un ser querido, una discusión donde los puntos de vista parecen irreconciliables. Heráclito nos enseñaría a ver este conflicto no como una ruptura, sino como una forma de tensión creativa. En el diálogo, aunque a veces difícil, puede surgir una nueva comprensión, una conexión más profunda. Es en el intercambio de opuestos donde se encuentra la posibilidad de crecimiento. La lección más importante que nos deja Heráclito es que no podemos controlar el cambio, pero sí podemos controlar nuestra actitud hacia él. La clave está en fluir con el río, en lugar de luchar contra su corriente. En este sentido, el logos no es solo una lógica cósmica, sino también una invitación a encontrar nuestra propia armonía en medio de la complejidad de la vida. Es un recordatorio de que, aunque no podamos detener el flujo del tiempo, siempre podemos encontrar sentido en el movimiento. Y esa es, quizás, la lección más valiosa que Heráclito tiene para ofrecernos en el mundo moderno. El universo, según Heráclito, no es un escenario de fuerzas independientes que actúan al azar, sino un diálogo eterno entre opuestos. Cada elemento de la realidad interactúa con su contrario, no como un conflicto sin solución, sino como una conversación que da lugar a la armonía. Este diálogo constante, guiado por el logos, es el principio que subyace al flujo incesante de la existencia. Imaginemos una sinfonía. Cada instrumento, tomado de forma aislada, podría parecer caótico, las notas del violín, los golpes del tambor, el clamor de los metales. Pero cuando todos actúan juntos, siguiendo la batuta del director, crean una obra de arte coherente y hermosa. Así es el universo en la visión de Heráclito, un conjunto de fuerzas en apariencia discordantes, que se entrelazan para formar un todo armonioso. Esta metáfora de la sinfonía también aplica a nuestras vidas. Cada aspecto de la existencia, el trabajo y el ocio, los momentos de felicidad y las dificultades, puede parecer desconectado o incluso contradictorio. Pero, al observar el panorama general, podemos reconocer cómo todos estos elementos contribuyen a un equilibrio mayor. Heráclito nos invita a ver más allá de las tensiones inmediatas, a comprender que el diálogo entre opuestos no solo es inevitable, sino necesario. En la naturaleza, este diálogo se manifiesta de innumerables maneras. El ciclo día-noche, por ejemplo, es un constante intercambio entre la luz y la oscuridad, un flujo que garantiza el equilibrio de los ecosistemas. Las estaciones, con sus contrastes de calor y frío, son otra prueba de este diálogo cósmico. Incluso el clima, con sus tormentas y días despejados, es un recordatorio de que la estabilidad emerge de la interacción de fuerzas opuestas. Heráclito no veía este diálogo como algo estático, sino dinámico y creativo. Para él, el logos es el principio que dirige este intercambio, asegurando que los opuestos no se destruyan mutuamente, sino que colaboren para mantener el equilibrio del cosmos. Este pensamiento, aunque antiguo, sigue resonando hoy en día, especialmente cuando miramos los avances científicos que nos permiten entender mejor cómo funciona el universo. Un ejemplo moderno de este diálogo eterno lo encontramos en la física. En el núcleo de cada átomo, las fuerzas de atracción y repulsión actúan en un delicado equilibrio, permitiendo la estabilidad de la materia. Sin estas interacciones entre opuestos, no existiríamos. Incluso en escalas más grandes, como la relación entre la gravedad y la expansión del universo, vemos cómo estas fuerzas dialogan para mantener el orden cósmico. Pero este concepto no se queda en la naturaleza o la ciencia, también tiene aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Piense en las relaciones humanas. Una conversación genuina no es un monólogo, sino un intercambio de perspectivas, donde cada persona aporta algo distinto. En el trabajo, los desacuerdos, lejos de ser un obstáculo, pueden ser una fuente de innovación y creatividad si se manejan con sabiduría. Heráclito nos recuerda que,
al igual que en el cosmos, el diálogo entre opuestos en nuestras vidas puede generar algo mucho más grande que la simple suma de sus partes. El esfuerzo por conectar estas ideas filosóficas con el mundo moderno nos ayuda a apreciar la profundidad del pensamiento de Heráclito. En este vídeo, hemos trazado un puente entre el pasado y el presente, explorando cómo su concepto del logos sigue siendo relevante en la ciencia, la espiritualidad y nuestra vida cotidiana. Nos enseña que, aunque el mundo pueda parecer caótico a primera vista, hay una lógica subyacente que une todas las cosas. Este diálogo eterno no solo da forma al universo, sino que también nos invita a participar activamente en él, encontrando nuestro lugar en la sinfonía cósmica. A lo largo de este recorrido por el pensamiento de Heráclito, hemos explorado cómo su concepto del logos se manifiesta en la naturaleza, la ciencia, la espiritualidad y nuestra vida cotidiana. Pero quizá lo más valioso de su filosofía no sea solo comprender cómo funciona el universo, sino cómo podemos aplicar estas ideas para vivir de manera más plena y en armonía con el flujo constante del cambio. El logos nos recuerda que, detrás de todo lo que percibimos como caos, hay una lógica profunda que conecta y organiza. Este principio universal nos invita a aceptar la vida tal como es, con sus tensiones y contradicciones, como una totalidad coherente. Heráclito nos enseña que no debemos resistirnos al cambio, sino abrazarlo como la esencia misma de la existencia. Todo lo que vemos, sentimos y experimentamos forma parte de un flujo constante, y nuestro papel no es detenerlo, sino aprender a navegar en él. La lección práctica que podemos extraer de esta idea es clara: en lugar de temer al cambio, podemos buscar formas de adaptarnos y crecer a través de él. En un mundo tan dinámico como el que vivimos hoy, donde las tecnologías cambian nuestras vidas a una velocidad vertiginosa y las estructuras sociales se transforman constantemente, esta actitud es esencial. Heráclito nos diría que cada cambio, por desconcertante que parezca, es una oportunidad para renovarnos y encontrar nuevas formas de equilibrio. Otra enseñanza fundamental del logos es la armonía en los opuestos. La vida está llena de contrastes, éxito y fracaso, alegría y tristeza, ganancia y pérdida. Es fácil caer en la tentación de querer solo lo positivo y rechazar lo negativo, pero Heráclito nos invita a ver estos opuestos como partes inseparables de un todo. La luz no tendría sentido sin la oscuridad, y el descanso no tendría valor sin el trabajo. Al aceptar esta dualidad, podemos encontrar una serenidad que no depende de evitar los extremos, sino de comprender su papel en nuestra vida. Pensemos en un ejemplo cotidiano: las relaciones humanas. Heráclito nos enseñaría que los conflictos no son necesariamente algo malo, sino una forma de diálogo que, si se maneja con sabiduría, puede llevar a un entendimiento más profundo. En lugar de ver las diferencias como un problema, podemos reconocerlas como una oportunidad para crecer y construir algo más fuerte. Esta misma lógica puede aplicarse a los retos profesionales, las crisis personales o incluso a los desafíos globales. Por último, el logos nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo. En medio de la vastedad del cosmos y la complejidad de nuestras propias vidas, podemos sentirnos pequeños o insignificantes. Pero Heráclito nos recuerda que cada uno de nosotros forma parte de ese flujo universal, contribuyendo al diálogo eterno que sostiene el equilibrio del mundo. Esta perspectiva nos da un sentido de conexión y propósito, recordándonos que, aunque somos individuos, también somos parte de algo mucho más grande. El pensamiento de Heráclito no solo es una filosofía para entender el mundo, sino una guía para vivir en él. Nos enseña a aceptar el cambio, a encontrar armonía en los opuestos y a buscar el orden en medio del caos. En última instancia, el logos es un recordatorio de que, aunque no siempre podamos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos elegir cómo respondemos a ello. Y en esa elección, encontramos nuestra verdadera fuerza y libertad. A lo largo de este vídeo hemos viajado al corazón del pensamiento de Heráclito, explorando su idea del logos como esa lógica oculta que conecta el caos con el orden.
Hemos descubierto que el cambio no es algo que deba temerse, sino una fuerza constante que impulsa el universo, nuestras vidas y todo lo que nos rodea. El caos, lejos de ser el final, es el comienzo de una lógica más profunda, una invitación a mirar más allá de la superficie y descubrir el tejido invisible que da sentido a la existencia. Heráclito nos enseña que, en la lucha entre los opuestos, en el flujo incesante de los eventos, hay una armonía que podemos encontrar si aprendemos a escuchar. Esta perspectiva nos desafía a aceptar el cambio como algo natural, a ver el equilibrio en las tensiones y a encontrar propósito en medio de la incertidumbre. Nos recuerda que, aunque todo fluya y nada permanezca igual, hay un principio que nos conecta a todos, un logos que guía no solo al universo, sino también a cada uno de nosotros. La próxima vez que te enfrentes a un desafío, una pérdida o un cambio inesperado, piensa en el río de Heráclito. Recuerda que, aunque el agua nunca sea la misma, el río sigue ahí, fluye, vive. Tú formas parte de ese flujo, y en él puedes encontrar tanto estabilidad como renovación. Esa es la verdadera lección del Logos, todo está conectado, todo tiene un propósito, incluso en el caos aparente. Si este viaje te ha inspirado, si te ha dado una nueva forma de entender el mundo o simplemente una pausa para reflexionar, te invito a seguir explorando con nosotros. Filosofía Desatada es un lugar donde las ideas toman vida, donde el pasado y el presente se encuentran para iluminarnos. Suscríbete al canal y únete a esta comunidad que busca no solo respuestas, sino mejores preguntas. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Que el Logos te guíe, y que siempre encuentres orden, incluso en el caos. Hasta la próxima.